Imagina cómo sería tu vida si nada de lo que ocurre fuera de ti pudiera alterar tu paz interior. Si las críticas, los problemas diarios o incluso el caos del mundo no lograran tocar ese espacio profundo de calma que llevas dentro. Piensa por un momento en la libertad que sentirías al saber que ninguna circunstancia externa puede desestabilizarte. Hoy quiero compartir contigo los 10 secretos espirituales que te ayudarán a construir esa fortaleza invisible, ese refugio interior donde reina la serenidad, sin importar lo que pase a tu alrededor, porque la verdadera fuerza no está en controlar el entorno, sino en aprender a cuidar tu centro, ese lugar donde nada ni nadie puede afectarte. El primer secreto es entender que no necesitas tomarte nada de manera personal para proteger tu energía. La mayoría de las veces, lo que otros dicen o hacen refleja su propio estado emocional, no el tuyo. Cuando alguien actúa desde la crítica, el juicio o la negatividad, está proyectando su mundo interior, sus miedos, frustraciones o inseguridades. Imagina un lago en calma al que lanzan una piedra. El agua se agita por unos instantes, pero pronto vuelve a su estado natural de quietud. Tú decides si permites que esas piedras externas sigan generando olas dentro de ti, o si, como el lago, eliges volver a la tranquilidad cuando comprendes que no eres responsable de las emociones ajenas, dejas de cargar con lo que no te pertenece. Este secreto te libera del peso de reaccionar a cada comentario o actitud y te permite mantener tu equilibrio sin esfuerzo. El segundo secreto es descubrir que cada persona y cada situación en tu vida tiene algo que enseñarte, aunque no siempre lo veas de inmediato. Las experiencias más incómodas, los conflictos o incluso las decepciones suelen ser los mayores maestros disfrazados. Quien te desafía te está mostrando dónde puedes crecer en paciencia. Quien te falla te invita a fortalecer tu confianza en ti mismo y en tu capacidad de seguir adelante sin depender de otros. Cuando adoptas esta visión, dejas de resistirte a lo que sucede y comienzas a preguntarte, ¿qué aprendizaje hay aquí para mí? Esta actitud transforma cada obstáculo en una oportunidad y te mantiene en una posición de crecimiento constante, en lugar de caer en la queja o el victimismo. Así, te vuelves menos vulnerable a las circunstancias, porque sabes que todo, incluso lo difícil, tiene un propósito en tu camino. El tercer secreto consiste en transformar la tendencia natural a compararte con los demás en una fuente de inspiración para tu propio crecimiento. Es fácil mirar a quienes te rodean y pensar que están más avanzados, que tienen más éxito o que poseen cualidades que a ti te faltan. Pero cuando permites que esas comparaciones te hagan sentir pequeño, entregas tu poder. La clave está en cambiar la envidia silenciosa por admiración consciente. Cada vez que veas en alguien algo que despierta incomodidad o deseo, puedes preguntarte, ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo como impulso para ser mejor? Cuando conviertes lo que admiras en otros en un espejo de tu propio potencial, te liberas de la necesidad de competir o sentirte menos. Así, mantienes tu enfoque en tu camino, avanzando con motivación y sin dejar que las comparaciones te roben la paz. El cuarto secreto es encontrar el equilibrio entre ser exigente contigo mismo y comprensivo con los demás. Es fácil caer en la trampa de esperar que todos actúen como tú lo harías o mantengan los mismos estándares que tú te marcas. Pero eso solo genera frustración y desgaste emocional. La verdadera fortaleza está en mantener tu disciplina, tu compromiso con tus valores y tu crecimiento personal, sin trasladar esas expectativas al comportamiento ajeno. Cada persona está librando sus propias batallas, avanzando a su propio ritmo. Aunque no siempre lo veas, cuando entiendes esto, dejas de juzgar y te liberas de emociones innecesarias como la impaciencia o la decepción constante. Este secreto te permite avanzar con firmeza en tu camino, mientras mantienes relaciones más sanas, basadas en la comprensión y no en la exigencia.
Y el quinto secreto, uno de los más poderosos, es asumir que nadie tiene el poder de dañar tu paz interior a menos que tú se lo entregues. Las circunstancias externas pueden ser complicadas, las personas pueden actuar de formas que no esperabas, pero siempre eres tú quien decide cómo responder ante eso. Piensa en un árbol fuerte que, aunque el viento lo doble, nunca se quiebra. Cuando cultivas tu fortaleza interior a través de la conciencia, la reflexión y el autocuidado, te conviertes en ese árbol, flexible ante lo que sucede, pero imposible de derribar. Este secreto te invita a dejar de buscar culpables fuera y a tomar las riendas de tu bienestar emocional. Cuando eliges no reaccionar desde el impulso, cuando decides que tu paz no depende de lo que hagan otros, empiezas a vivir desde un lugar de libertad profunda. Así, cada día te conviertes en el guardián de tu calma y descubres que no importa cuán fuerte sople el viento allá afuera, dentro de ti siempre puede reinar la serenidad. Hay un sexto secreto que marca una diferencia profunda en cómo enfrentamos la vida. Aceptar lo que es, sin luchar contra ello. Muchas veces creemos que ser fuertes es resistir, pero en realidad, la verdadera fortaleza está en saber cuándo soltar la pelea interna. Aceptar no significa conformarse ni rendirse, sino reconocer con claridad lo que no puedes cambiar y elegir la paz en lugar del conflicto. Piensa en todas esas situaciones que te han robado energía simplemente porque te negabas a aceptar que eran como eran. Imagínate en un río caudaloso. Si intentas remar contra la corriente, acabarás exhausto sin avanzar, pero si decides fluir, puedes dirigir tu camino con menos esfuerzo y más sabiduría. Cuando practicas la aceptación, no te vuelves pasivo, te vuelves inteligente emocionalmente, dejas de gastar tu fuerza en resistencias inútiles y empiezas a responder desde la calma y la claridad. Además, cuando aceptas a los demás tal como son, con sus virtudes y defectos, tus relaciones se vuelven más ligeras, auténticas y libres de expectativas imposibles. Este secreto te ayuda a conservar tu equilibrio incluso cuando la vida no se comporta como tú quisieras, permitiéndote vivir con menos sufrimiento y más serenidad. El séptimo secreto es recordar que, aunque estemos rodeados de tecnología y obligaciones, seguimos siendo parte de la naturaleza. Volver a conectar con sus ritmos es esencial para mantener la paz interior. Cuando te sincronizas con los ciclos naturales, el amanecer, las estaciones, los momentos de reposo y de actividad, encuentras un equilibrio que el mundo moderno suele desajustar. Observa cómo los árboles no apresuran su crecimiento, cómo la luna sigue su ciclo sin prisa. Al respetar esos tiempos, también aprendes a respetar los tuyos. Dedicar tiempo a caminar al aire libre, respirar profundamente, sentir el sol o el viento en la piel, no es un lujo, es una necesidad espiritual. Este secreto también te invita a simplificar tu vida, a dejar de lado el exceso de estímulos, las preocupaciones artificiales y a centrarte en lo esencial. Cuando te alineas con la sabiduría natural, las tensiones cotidianas pierden fuerza y descubres un refugio silencioso donde el estrés no tiene espacio. Así, te mantienes firme, enraizado y protegido frente al ritmo acelerado que suele desconectarnos de nosotros mismos. El octavo secreto es vivir en coherencia con tus valores más profundos, esos principios que te definen cuando nadie te mira, cuando tus acciones, tus palabras y tus pensamientos están alineados con lo que sabes que es correcto. Construyes una base sólida de tranquilidad interior que nada externo puede quebrar. Actuar con honestidad, con respeto hacia todos los seres y con compasión hacia ti mismo y hacia los demás es mucho más que ética, es protección energética. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la comodidad, cada vez que actúas con bondad aunque nadie lo note, refuerzas tu equilibrio emocional,
Evitar caer en la crítica constante, en el juicio o en pequeñas deslealtades te libera de cargas invisibles que, sin darte cuenta, alteran tu paz. Este secreto también implica disciplina y autocuidado, porque vivir con integridad requiere conciencia constante. Cuando decides perdonar en lugar de guardar rencor, o cuando eliges el silencio en lugar de alimentar rumores, te estás protegiendo a ti mismo mucho más de lo que imaginas. Así, tu vida se convierte en un reflejo de quien realmente eres y no de las circunstancias que te rodean. El noveno secreto es cultivar la gratitud como una práctica diaria, no solo como un sentimiento pasajero. La mente tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que no salió bien, en aquello que desearías cambiar. Pero cuando decides conscientemente mirar lo que sí tienes, lo que sí funciona, tu perspectiva se transforma. La gratitud es un escudo poderoso contra la negatividad, porque te enseña a ver la abundancia incluso en medio de las dificultades. No se trata de ignorar los problemas, sino de equilibrar la balanza reconociendo también las bendiciones, por pequeñas que sean. Un gesto amable, el sonido de la lluvia, una sonrisa inesperada o simplemente el hecho de tener un espacio de calma. Todo puede ser motivo de agradecimiento. Este hábito no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también fortalece tus vínculos con los demás, creando un entorno más armonioso. Cuanto más agradeces, más consciente te vuelves de que la paz no depende de lo que puedas conseguir, sino de la capacidad de valorar lo que ya está presente en tu vida. Y el décimo secreto, quizás el más transformador, es aprender a soltar la necesidad de control y confiar en el proceso de la vida. ¿Cuántas veces el querer que todo salga exactamente como planeaste te ha llevado a sentir frustración, ansiedad o agotamiento? Cuando entiendes que no puedes dirigir cada detalle, pero sí puedes confiar en que todo sucede en el momento adecuado, encuentras una libertad profunda. No se trata de resignarse, sino de hacer tu parte con conciencia y después dejar espacio para que la vida actúe. Cada vez que eliges soltar, refuerzas tu capacidad de mantenerte sereno ante lo inesperado. Piensa en cuántas veces algo que parecía un obstáculo terminó siendo una oportunidad disfrazada. Este secreto te enseña a vivir el presente, sin quedar atrapado en el miedo al futuro o en el peso del pasado. Al confiar en el ritmo natural de la existencia, descubres que la verdadera paz no viene de controlar lo que sucede, sino de cómo decides caminar tu camino. Así, pase lo que pase fuera de ti, tu calma permanece intacta. Cuando integras estos 10 secretos espirituales en tu vida diaria, comprendes que la verdadera fortaleza no está en cambiar lo que te rodea, sino en construir un santuario interior donde nada externo pueda perturbar tu paz.